todo esto diciendo lo que importa es evangelizar, no de una manera decorativa como un barniz superficial, sino de manera vital, en profundidad y ante sus mismas raíces. Si es verdad que el Evangelio y por consiguiente la evangelización no se identifican ciertamente con la cultura y son independientes con respecto a todas las culturas, sin embargo, el reino de Dios que anuncia el Evangelio es vivido por hombres profundamente vinculados a una cultura, y la construcción del reino no puede por menos de tomar los elementos de la cultura y de las culturas humanas. El Papa Benedicto XVI, en repetidas ocasiones, nos sorprendió con diálogos hondos y audaces con diversos interlocutores, y él enfatizaba la urgencia del esfuerzo por dar razón de nuestra fe ante amplios escenarios culturales que tienen cada vez más a olvidarse de Dios, decía él. De este tema, diálogo ciencia-fe, nos va a hablar don Ramón. Como decía, es sacerdote de la Archidiócesis de Barcelona, es licenciado en bioquímica. Él, en su archidiócesis, en el seminario, estudió en la Facultad de Teología, hizo los estudios, lo que llamamos el ciclo institucional. Luego vino a Roma. En Roma hizo la licenciatura en filosofía en la Gregoriana. Posteriormente se doctoró y sacó en su doctorado el premio Bellarmino en el 2013. Actualmente es profesor de Filosofía de la Ciencia, Filosofía de la Naturaleza y Filosofía y Bioética en la Facultad de Filosofía Ramon Llull. Es también secretario general del Ateneo Universitario Sant Pacià y parte integrante del curso online Ciencia y Fe en Diálogo. A él le cedo la palabra y nos ilustrará bien sobre ese tema, diálogo, ciencia, fe. Muchas gracias, no hace falta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, don Jesús, y a todo el equipo del Colegio Español por haberme invitado y volver pues, a esta casa donde estuve 4 años estudiando, que me trae muy buenos recuerdos. Bien, en primer lugar, cuando hablamos de ciencia y fe, tenemos que tener en cuenta cómo históricamente este binomio ha tenido diferentes tipos de relaciones entre ellos. De hecho, podríamos decir que en la antigüedad y en la Edad Media no había ningún tipo de conflicto. Simplemente se veían como diferentes maneras de aproximarse al mismo fenómeno, fuera cual fuera el que estudiaran, ¿no? De hecho, la Edad Media se caracteriza por un conocimiento unitario. Lo vemos en el Trivium y el Quadrivium, donde cualquiera que estudiara las artes liberales debía profundizar en muy diversas materias para poder captar la unidad de pensamiento que había en todas ellas. Ahora, en cambio, en la época moderna y contemporánea, con el inicio de la ciencia, nos encontramos con una gran especialización, ¿no? Grandes áreas del saber en las cuales cada persona es experta en la suya, pero desconoce bastante lo que hay en el área, digamos, limítrofe. Y no solo eso, sino que cada área tiene la pretensión, ¿no?, de ser aquella que mejor explica la realidad en su conjunto, aunque verdaderamente solo se ocupa de un tipo de disciplina, o su objeto formal tiene un límite muy bien acotado, no representa toda la realidad. De alguna manera, si la edad antigua y medieval se caracterizan por contemplar la creación, la naturaleza, la edad moderna y contemporánea se caracterizan por transformarla, utilizarla, explotarla. Entonces, eso también
requiere un marco filosófico y científico que de alguna manera permita hacer eso, un cambio en la mentalidad. Y de esa mentalidad nosotros somos también herederos, herederos. De hecho, cuántas veces tenemos que hacer el esfuerzo de retomar, ¿no?, esa actitud contemplativa que no es, digamos, instintiva en nosotros. Nuestra actitud es más de pesar, medir, pues procrastinar, poder de alguna manera inferir toda una serie de cuestiones que tienen más que ver con el método científico que con una vida contemplativa. De hecho, hay muchos modelos de diálogo entre ciencia y fe, una disciplina que es prácticamente del siglo XX. Hay modelos que consideran que no hay diálogo posible. Hay modelos que consideran que, como si fuera una teoría de la doble verdad, cada una se ocupa de su campo sin interferir en el de otro. Esto genera unos problemas epistemológicos muy grandes, porque entonces la realidad no es accesible en su unidad. Es como si pudiéramos, pues, hablar de la realidad desde solo un punto de vista o el otro, pero no los dos a la vez, y mucho menos intentar establecer relaciones entre ellos. Luego hay otras aproximaciones en las que parece que el diálogo se da en una gran identificación, como si fueran lo mismo, dos caras de la misma moneda, como si estuviéramos intentando constantemente ver cómo un concepto teológico tiene exactamente su relacionado científico y viceversa. Y eso nos hace caer en un concordismo que tampoco lleva a ningún lado. Hay una distinción entre estas diferentes aproximaciones a la realidad, pero tenemos que encontrar los puentes comunes entre la ciencia y la fe. Y esa tarea, sobre todo a día de hoy, la puede hacer la filosofía, como mediadora entre estas dos aproximaciones a la realidad aparentemente tan distintas. Primero, esta charla la dividí en tres partes. Primero, una aproximación epistemológica en la que diferenciaremos, ¿no?, lo que caracteriza a la ciencia y a la fe. Dos ejemplos históricos para ver cómo ha habido confusión, ¿no?, en este tipo de articulación. Y finalmente exploraremos algunos casos concretos de hoy en día. Fijaros, en la epistemología, es decir, en cómo conocemos las cosas, tenemos que tener en cuenta que la ciencia y la fe tienen métodos muy distintos. La ciencia, originada, podríamos decir también con una fecha aproximativa en el siglo XIII, ¿no?, por los trabajos de Roger Bacon, es una ciencia, es una disciplina en la que ella misma limita su método. Es decir, la ciencia solo tiene que ver con aquella parte de la realidad que se puede medir, que se puede ponderar, o sea, lo que sería las características físicas y químicas de la realidad. Su realidad última, digamos, como extensión, diría Descartes, ¿no? Por tanto, la ciencia conscientemente limita su manera de tratar el objeto científico porque sabe que es de una riqueza apabullante y, por tanto, tiene que fijarse en poquitas características. O sea que no podemos olvidar, y eso a veces la ciencia lo hace, que ella misma ha escogido un método en la que se autolimita. Y por tanto nos dará información sobre la realidad, pero no ni el sentido de la realidad, ni hacia dónde se desarrolla, ni por qué está ahí, una serie de preguntas que la ciencia no se puede hacer. Por ejemplo, Isaac Newton, ¿no?, en su obra cumbre, Los Principia Mathematica de Filosofía Natural, donde está toda la teoría de la gravedad, habla del espacio y del tiempo. Y entonces él dice, yo me he dedicado, con mucha humildad lo dice, yo me he dedicado a establecer diferencias en el espacio y en el tiempo
en los móviles, en el movimiento móvil y en la gravedad. Ahora, si a mí me preguntan qué es el espacio y qué es el tiempo, no sabría responder. Por tanto, tenemos una serie de magnitudes, una serie de elementos que la naturaleza nos proporciona, pero el sustento último de por qué están ahí y cuál es su estructura ontológica fundamental, la ciencia no puede saberlo. No por incapacidad, sino por autolimitación de su método. En cambio, la fe, que parece que, digamos, está totalmente desvinculada, ¿no?, y que la vida puede tener fe o no tener fe, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, tenemos que saber que el método de la fe como método, no como contenido, con todo lo que nos enseña la teología, sino la fe como método de conocimiento, es totalmente universal en el hombre. Porque para venir aquí, pues yo he tenido que subirme a un avión, ¿no? Si yo fuera un científico totalmente escrupuloso, con mi mentalidad mecanicista, ¿no?, diría, bueno, a ver, el examen psicológico del piloto. ¿Cómo sé yo que este hombre está preparado? ¿Cómo sé yo que nos va a llevar al sitio adecuado? Porque me fío. ¿Por qué yo puedo beber de este agua? Porque pues sé que, ¿no?, la han preparado aquí, para esta ocasión, me fío de las personas que la han preparado y la tomo sin necesidad de analizarla químicamente para ver si me envenenan. ¿No? Entonces, la fe tiene esta dimensión que es propia de la vida social. Sin fe en lo que hacen los otros, sería imposible la sociedad. Imposible. De hecho, yo no entiendo mucho de economía, pero se decía, ¿no?, la crisis del 2008 ha sido una crisis de confianza de los bancos y los préstamos y todo esto, ¿no? Es decir, que la base de la sociedad es una confianza, ¿no?, en que los otros hacen las cosas y yo me fío de ellas, ¿no? De esta manera, tenemos también una dimensión de la fe que no tiene nada que ver con su contenido, repito, pero que es inherente a la condición humana, social. Por otra parte, podemos, por ejemplo, darnos cuenta de cómo la ciencia muchas veces describe la realidad, pero digamos que no descubre el sentido último. No puede verdaderamente responder ciertas preguntas, ¿no? Veámoslo, por ejemplo, con el caso del Big Bang, ¿no? La teoría del Big Bang, que por cierto fue postulada por primera vez por Georges Lemaitre, un sacerdote belga, la teoría del Big Bang parte de una serie de presupuestos y datos científicos que nos permiten postular que en el inicio toda la materia y la energía del universo estaban hipercondensadas en un núcleo muy pequeño y en un momento dado ese núcleo explota, del que empieza a salir toda la realidad. Esta es la teoría, digamos, del Big Bang. Pero esa teoría, a nivel científico, tiene una pequeña dificultad. Y es que, primero, solo tenemos un caso del Big Bang. Y Aristóteles dice que no se puede hacer ciencia de lo particular, se hace ciencia de lo general. Si queremos establecer una ley física con un tiro parabólico, pues tenemos que hacer centenares de tiros parabólicos para extraer esa generalización que nos permite luego prever, ¿no?, un futuro movimiento de este tipo. Pero claro, solo tenemos un caso de Big Bang. Por tanto, nos topamos con la primera dificultad. La ciencia tiene que hacer una serie de afirmaciones sobre un evento único. Esta es la primera dificultad. La segunda es que, evidentemente, todo este modelo surge de toda una serie de ecuaciones de la relatividad, de un aparato matemático complicadísimo, ¿no? Y estas ecuaciones nos dicen que
hay un momento después del Big Bang, que es el llamado tiempo de Planck, de Max Planck, el famoso físico. Y este tiempo es una fracción desde el inicio hasta ese momento que es de 10 elevado a la menos 43 segundos. Es decir, 0,43 ceros y un 1 al final. O sea, una fracción de tiempo pequeñísima, pero medible, mensurable. Este tiempo de Planck nos dice que antes de ese tiempo, el universo contenía 11 dimensiones. Esto, evidentemente, nosotros no nos lo podemos refigurar imaginativamente, porque somos seres tridimensionales. Pero matemáticamente es posible, digamos, diseñar toda una serie de ecuaciones con las dimensiones que queramos. Y esas dimensiones, entre las que se encontraba el espacio y el tiempo, estaban totalmente mezcladas, eran indiscernibles. Solo después del tiempo de Planck, de este 10 a la menos 43, hay 9 dimensiones que colapsan y el espacio y el tiempo se separan y se pueden distinguir. Claro, si como hemos dicho antes, el espacio y el tiempo son los instrumentos que utiliza la ciencia para medir la realidad, ¿qué pasa cuando ese espacio y tiempo todavía no se han separado? Que la ciencia no tiene nada que decir ahí. Fijaros, si en el tiempo de Planck se separan, la pregunta que muchas veces oímos de, bueno, ¿y qué había antes del Big Bang? Esta pregunta no se puede formular, porque tiene la palabra antes, que es temporal, y el tiempo solo aparece después del tiempo de Planck. ¿Me explico? Es decir, si el tiempo aparece en un momento determinado, que esta afirmación también es problemática, el tiempo aparece en un momento determinado, o sea, fijaros cómo el lenguaje nos chirría. Por tanto, lo que hay antes, también una palabra temporal, antes de ese tiempo de Planck, la física, la ciencia, no se lo puede preguntar. No se lo puede preguntar, porque no había espacio y tiempo, que son las herramientas con las que trabaja. Por tanto, aquí vemos que la propia limitación de la ciencia por su método reduccionista nos impide hacer ciertas preguntas que son de vital importancia para comprender, en este caso, el origen del universo, y en cuanto al destino ya, pues no digamos, ¿no? Por eso, en este momento, en los años 80, los científicos, cuando van descubriendo todas estas cuestiones, están empezando a llamar a los filósofos, ¿no? Porque se dan cuenta de que no tienen las herramientas adecuadas para poder explicar, ¿no?, lo que significa todo este proceso y lo que había antes, ¿no? Claro, aquí, en el diálogo con la fe, pues bueno, tenemos aquí un elemento que de alguna manera tiene ciertas analogías, porque la analogía va a ser un instrumento fundamental para este diálogo, con el acto creador. Bueno, ¿el Big Bang es el momento de la creación? No necesariamente, porque es el momento de la creación visible, aquello que se puede constatar. Pero sabemos por el credo, ¿no?, que hay la creación visible e invisible. Y es que además el universo, los físicos dicen, está lleno de una materia oscura que no se puede detectar. O sea que la tenemos que postular, porque esa materia oscura es lo que permite que la materia visible pueda subsistir. Y por tanto hay un postulado de un elemento que es la materia oscura que no podemos verificar. La creación de lo visible y lo invisible, también aquí vemos cómo nos permite, ¿no?, que ante una aproximación científica nos recuerda que muchas de las cosas que podemos observar es gracias a una realidad que necesitamos postular, pero que no observaremos nunca. Esto en cuanto al Big Bang, para ver un poco cómo la ciencia no puede sobrepasar
ciertas preguntas. Porque la pregunta que había antes del Big Bang nos parece razonable, pero en estricto sensu sería una pregunta del tipo: ¿cuánto pesa tu concepto de bondad? Es imposible esta pregunta, ¿no? Aunque haya sujeto, verbo y predicado, no tiene sentido, ¿no? O ¿cuánto mide de longitud tu sentido del humor? O sea, son preguntas que no tienen sentido. Y esta que había antes del Big Bang es del mismo estilo. Aquí, evidentemente, fijaros cómo entraría también toda la filosofía del lenguaje. Wittgenstein y compañía nos ayudan con toda la denotación y connotación de los conceptos a poder formular adecuadamente estas cosas. Además del caso del Big Bang, pasamos ahora a dos elementos de una aproximación histórica, a momentos en los que ha habido esta, digamos, dificultad entre la ciencia y la fe. El primero de los cuales es el caso Galileo, que tiene muchas connotaciones, pero ahora quiero referirme únicamente a la pretensión que tenía Galileo con sus afirmaciones. Mirad, con la revolución científica, Galileo está al final de esa revolución que empieza con Copérnico, todos los astrónomos, Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, todos estos astrónomos y la astronomía antigua tenían clara una cosa: que las leyes de la astronomía servían para identificar el movimiento de los planetas y de las estrellas. Pero todos tenían claro que era como un instrumento, y ellos medían movimientos, pero no tenían ninguna pretensión de decir, por tanto, el cielo, el mundo supralunar, es así. No tenían ninguna pretensión ontológica. De hecho, Copérnico prologa su obra Osiander y dice que todo lo que hay en esta obra no es para dar una definición ontológica metafísica del universo, sino para comprender los fenómenos del movimiento de sus cuerpos. Punto. Por tanto, se mantienen dentro de lo que sería la pretensión, ¿no?, de la ciencia de explicar el movimiento y no el porqué o las causas últimas, ¿no? Pero Galileo dijo, ni hablar, o sea, esto no es solo una medición, sino que es una descripción ontológica de cómo funcionan los cielos. Y ahí es donde tuvo sus dificultades. ¿Por qué? Hay toda una serie de connotaciones, pero básicamente, primero, él no inventó el telescopio. Galileo no inventó el telescopio. Tuvo noticia de él y se fabricó uno, y la gran novedad de Galileo fue que por primera vez ese telescopio no lo usaba para mirar a lo lejos, sino que lo apuntó a las estrellas. Ese es su gran mérito, ¿no? Y la comunidad científica, no solo los estudiosos, perdón, no solo los cardenales y el Papa, la comunidad científica no admitía las pruebas visuales del telescopio, por un motivo muy sencillo. Decían, hombre, cuando usamos el telescopio y vemos una nave que se acerca al puerto, decimos, esa nave pues parece que es de tal familia, ¿no? Y luego nos damos cuenta de que, efectivamente, cuando llega, es de esa familia, por la bandera, por el tipo de velamen, por el tipo de embarcación. Es decir, aquello que se nos aparece lejos y podemos identificar, luego se nos acerca y lo podemos corroborar. Pero claro, si miramos un planeta, nadie ha estado en el planeta. ¿Quién nos asegura que efectivamente lo que vemos es realmente lo que es? Con todo, las esferas, ¿no?, celestiales, con los cuerpos que pueden distorsionar, etc. O sea, en ese momento era una objeción muy razonable, muy razonable. A veces se dice, no, es que el Papa no quiso mirar por el telescopio porque pensaba que era un instrumento del diablo. No es así. Aquí tenemos varios cuadros, este es un ejemplo, el Papa
sus asesores dominicos, los cardenales, Galileo, mirando por el telescopio. Si no hay ningún problema. El problema es cómo nos podemos fiar de que las características que nosotros vemos coinciden con las que realmente tiene ese cuerpo a una distancia enorme, ¿no? Por tanto, aquí también vemos una dificultad a la hora de que el método científico pueda corroborar su objeto tal y como es. Luego, es verdad que a nivel de la cosmología actual, pues ni Galileo, ni Kepler, ni Tycho Brahe, ni Copérnico tenían toda la razón, porque no desconocían todas lo que son las galaxias y que el Sol también se mueve, ¿no? Es decir, toda una serie de cuestiones que se entiende, que se tenían que ir descubriendo paulatinamente, pero en el fondo ninguno tenía la verdad auténtica, ¿no? Por otra parte, ya en el siglo XX tenemos lo que es en los años 60, 70, 80 sobre todo, del siglo pasado, hubo un debate muy encendido en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Kansas y adyacentes, lo que se conoce como el Biblical Belt, el cinturón bíblico, ¿no? El sur de Estados Unidos, ¿no? Que tiene toda una serie de estados que son sobre todo protestantes, ¿no? Y con una gran importancia, ¿no? De la Biblia y la fe en la vida pública. Y estas asociaciones protestantes hicieron una queja formal en la que consideraba que en el colegio la teoría de la evolución, en la cual no estaban de acuerdo, debía tener las mismas horas lectivas que el creacionismo. El creacionismo es una teoría que parte de una concepción literal de los primeros capítulos del Génesis, que efectivamente hubo 7 días solares, ¿no? en los que Dios creó el mundo, y que el universo, contando un poco todas las generaciones que aparecen en el Génesis, el universo se había creado en el 4004 a.C. Estas fueron las mediciones de un obispo anglicano, ¿no? que dio esta fecha. Claro, sabemos que el universo, no lo he dicho antes, del Big Bang, tiene 13.700 millones de años. Entonces, este encontronazo fue a los tribunales. ¿No? Y el doctor Ayala, que es un español aficado desde hace muchos años en California, reconocido genetista, y otros científicos tuvieron que ir a juicio. Y ese juicio sirvió no para decidir quién tenía razón, sino para definir qué es ciencia y qué no lo es. Y por tanto, la evolución se basa en unos datos científicos, es una teoría plausible, mientras que el creacionismo es una teoría teológica. Todo esto, además, nos damos cuenta que hoy en día, ¿no? Con todo lo que es la arqueología bíblica y otras disciplinas, nos damos cuenta que, efectivamente, el género literario de los 2 primeros capítulos del Génesis no es un género histórico, tal y como lo entendemos con nosotros, ¿no? No significa que no sea verdad, porque cuando hablamos de verdad, nosotros, ciudadanos del siglo XXI, pensamos o en el discurso científico o en el discurso periodístico. Pero hay otras maneras de expresar la verdad que nosotros no aceptamos. Y los relatos bíblicos no son unos libros de biología, no son unos libros de astronomía, son libros religiosos que nos hablan de la relación del hombre con Dios, de la constitución del hombre, su destino en el planeta, su misión, etc. Por tanto, no se trata de que sean 2 cosas contradictorias, lo que pasa que se abordan desde puntos de vista distintos. Esto nosotros lo aceptamos con mucha normalidad. Pensemos en un acontecimiento como la Segunda Guerra Mundial. Tenemos diferentes maneras de aproximarnos a ese acontecimiento histórico. Podemos hacer un estudio de los partes de guerra
y reconstruir las batallas, las órdenes, los movimientos, las invasiones, las recuperaciones, etc. Otra manera es ver la película Salvar al soldado Ryan. ¿Todo lo que sale en esa película es exactamente como sucedió? No, no. Pero esa obra de arte, cinematográfica, nos permite aproximarnos a ese mismo acontecimiento desde otro punto de vista. Otra forma que hace poquitos años ha sido posible. Se han publicado las cartas y los diarios que los soldados, tanto aliados como alemanes, escribían durante la guerra. Esa es otra aproximación. Recordad las dos películas de Clint Eastwood, Banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima, la guerra, ¿no?, de Corea vista desde dos puntos de vista. ¿Son contradictorias? No, son complementarias. Pues en la relación con la ciencia y la fe tenemos que buscar esta complementariedad que nos permite aproximarnos al mismo acontecimiento desde dos puntos de vista distintos, ¿no? En el año 92, el Papa Juan Pablo II escribió una carta al reverendo Cohen, que era en ese momento el presidente del Observatorio Vaticano, un organismo científico. Y en esa carta dice Juan Pablo II, si partiendo de una teoría científica bien asentada y documentada, fiable, bien establecida empíricamente, encontramos que entre esa teoría y un fragmento de la Sagrada Escritura hay una contradicción, lo que tenemos que revisar es nuestra interpretación de la Sagrada Escritura. Esto lo dijo Juan Pablo II. Por tanto, eso también nos ayuda a poder ver hasta qué punto la afirmación de un tipo de aproximación a otra pues son complementarias o una sustituye a la otra también, ¿no? Bien. Veamos algunos casos actuales, ¿no?, de relación entre la ciencia y la fe que nos ayudan a ver cómo es posible establecer estas, digamos, explicaciones con una cierta analogía, con una cierta, digamos, cooperación, ¿no? Mirad, cuando en el campo de la biología nos encontramos con que el estudio de la célula, del ser vivo, ya no lo podemos comprender únicamente como un conjunto de partículas que dan la vida solo porque tienen unas condiciones físicas y químicas concretas, digamos, por su materialidad, ¿no? Eso ya no explica nada, Sino que la célula, los seres vivos, esa materia la utilizan como signos, como intercambio de información, sin necesidad de, efectivamente, de que el ser vivo tenga una mente consciente, no necesariamente, ¿no?, sino que nos permite establecer una serie de aproximaciones totalmente novedosas. Por ejemplo, imaginemos en la selva, ¿no?, una planta tiene que crecer. La planta empieza creciendo elevando su tallo y luego, en un momento dado, tiene que tomar una decisión. Fijaros que incluso el vocabulario que usamos es antropocéntrico, nos indica que nos falta conceptos para poder explicar bien esto. La planta decide, ¿no?, si prioriza el crecimiento vertical o si prioriza el lanzar ramas lateralmente. Esto no lo hace de una manera automática. Tiene que saber si el entorno en el que vive es importante para hacerlo de una manera o de otra. Porque si la selva es totalmente tupida y hay un montón de individuos, otras plantas, alrededor de esta planta que tiene que nacer, la planta dirá, no tengo espacio para sacar las ramas, priorizo ir a buscar la luz. Si tiene espacio, dirá, pues
puedo sacar ramas. Y entonces tengo espacio para desplegar, ¿no?, todo lo que es el brancaje que necesito para captar la luz. ¿Cómo hace esto la planta? Fijaros, tenemos la luz, ¿no? La luz tiene una característica, que es que cuando nos llega del sol directamente, tiene una frecuencia, la que sea. Pero cuando va rebotando por los objetos, su frecuencia va disminuyendo. Es esta relación que R de red y far red, rojo y rojo lejano. Cuando la planta recibe, puede distinguir la planta entre la radiación roja, que viene directamente del sol, o la roja lejana que le llega después de rebotar. ¿Contra qué? Contra los individuos que tiene alrededor. Entonces, si hay radiación roja en mayor proporción que roja lejana, hay una proteína que tiene una conformación concreta que hace que el crecimiento sea vertical. Al revés, que esta relación es baja, por tanto hay más rojo lejano que rojo, quiere decir que esta luz que me llega ha rebotado en otras plantas, estoy rodeado. Ah, no, perdón, sí. Al revés, ¿no? O sea, al revés. Bien, veo que vais siguiendo. Al revés, o sea, si no hay rebote, aumenta la R y por tanto crecerá. Un momento, que ahora. Aquí hará las ramas alrededor. En cambio aquí, como el rojo es bajo, empezará a suprime el brancaje y acelera pues las flores y aumenta el crecimiento vertical. ¿Sí? Bueno, pues esto, la célula, la planta lo hace viendo cómo la luz, el tipo distinto de luz, afecta a esta proteína de manera diferente y la proteína hace una función u otra, activando genes, etc. Uno me puede decir, bueno, pero todo esto son reacciones químicas, ¿no? La luz incide, la proteína cambia su conformación, activa unos genes, muy bien. Pero aquí lo importante no son las características de la luz, de las proteínas, de los genes. Aquí lo importante es que la planta necesita hacer una función, que es captar energía solar, y la lleva a cabo con estrategias diferentes según el entorno. Hay un intercambio de información. Porque esto se podría hacer de muchas maneras. En vez de con la luz, con el CO2. El CO2 indica que hay más individuos, más plantas respirando alrededor o menos. Y en vez de esta relación entre el rojo y el rojo lejano, podría ser entre oxígeno y CO2. Lo importante no es la materialidad de todo este trajín químico. Lo importante es que hay una necesidad que debe ser cumplida. Hay una causa final recuperada del aristotelismo. Y la célula lo hará de una manera o de otra, utilizando las herramientas que tiene, no por sus características mecánicas, sino cómo pueden estar ligadas entre el signo y la función que hay que desarrollar. Y eso, la célula, la ciencia, digamos, nos puede hablar de esas características físicas y químicas, pero el concepto de función, el concepto de regulación de la información son tareas de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es, esto es las reacciones que se dan en el interior de cada célula. Son miles de reacciones a la vez. Esto es para mostrar que es imposible que esto se dé coordinadamente, dejando allí los sustratos y que todo esto se ordene, ¿no? Y las reacciones se den en el lugar y en el momento adecuado. Hay un control de la información. No es únicamente que se dejan que todo reaccione al azar. Eso es imposible, ¿no? Una característica de nuestro universo es, derivado de la segunda ley de la termodinámica, este es otro ejemplo, es la entropía, o conocida como desorden, ¿no? Es decir, el universo tiende al desorden, a desorganizarse.
Por eso los seres vivos somos una excepción. A base de ingerir energía, ¿no?, y materia orgánica, luchamos contra ese desorden para que toda nuestra estructura esté ordenada en el espacio y en el tiempo. Bien. Este desorden, ¿no?, esta degeneración, decaimiento, ¿no?, este decaimiento de las estructuras ordenadas del universo que tienden a perder su organización, a funcionar mal, a descomponerse, esto, de alguna manera, si verdaderamente la fe cristiana es encarnación, o sea, lo podemos relacionar con una de las consecuencias del pecado original. Recordad que en Romanos 8, San Pablo habla del pecado original que afecta no solo al hombre, sino a toda la creación. Y por tanto, todo este aumento de la entropía está, de alguna manera, yendo contra el orden, el logos, la creación. Y por tanto, tenemos aquí una posible relación, teología-ciencia, que bueno, que tenemos que, de alguna manera, evidentemente, no explicar el misterio, ciertamente. O sea, no es que ahora las cuestiones teológicas se puedan demostrar científicamente. Pero sí que vemos que hay un cierto paralelismo, una cierta analogía, y que por tanto no tenemos que recorrer a la teoría de la doble verdad, en el que la teología va por un lado y la ciencia por otro. Otra manera de... Otro ejemplo lo tenemos en la mecánica cuántica, ¿no? Una teoría realmente muy compleja y muy, digamos, extraña, dicho por los mismos físicos, que no se acaba de comprender, ¿no? Una de las consecuencias de la teoría de la física cuántica es el llamado principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Es un principio en el cual nosotros, cuando observamos un sistema muy pequeño, por ejemplo, un electrón, ¿no?, la física cuántica sirve para elementos, sistemas muy pequeños, de escala nanométrica. Parece ser que el electrón, cuando nadie lo está observando, tiene toda una configuración, una superposición de sus posibles estados, rotando de un lado, de otro, adquiriendo una configuración, adquiriendo otra. Y solo cuando el científico observa, esa superposición de estados se queda en un único estado. Es una teoría de locos, O sea, de hecho no se acaba de comprender. Es decir, ¿cómo puede ser que la realidad, cuando yo no estoy mirando, ¿no?, adquiere todas las superposiciones posibles de los estados que se pueden dar, y cuando miro adquiere un único estado? Porque mirar significa lanzar un electrón de luz para obtener información, y eso hace que el objeto observado quede perturbado, ¿no? Bueno, fijaros aquí, esta figura, este cilindro, depende de cómo lo miremos, nos da lugar a un cuadrado o a un círculo, ¿no? Es decir, la realidad se nos escapa. Cuando la estamos observando, solo observamos un fragmento de sus posibles configuraciones. Vale. Esto, fijaros, ¿qué aplicación puede tener? Esto es un poco teología ficción, pero que nos ayuda también a ver cómo efectivamente la realidad tiene esta capacidad. Imaginemos que el ser humano, ¿no?, esto ya sería en un sistema macroscópico. Nosotros, pues tenemos a la vez todas esas posibles superposiciones de nuestros estados, todos los estados. Cuando Jesús en el Evangelio cura a un enfermo, lo mira, ¿no? Por tanto, de todos esos estados posibles de superposición, escoge el estado de salud, el estado, ¿no?, ajeno al pecado original. Y eso podría ser una explicación, digo, analógicamente, en este caso faltaría la mediación filosófica, pero nos ayudaría a comprender que la física cuántica, más que separar
todavía más la ciencia de la fe, tiene puntos en contacto. Cristo sería el observador que en el sistema individuo enfermo escoge su estado superpuesto de la salud, por ejemplo. Bien, otro ejemplo de este tipo, un ejemplo final ya, sería, bueno, aquí es lo que hablaba de la superposición, ¿no? Un emoticono con todas sus posibles configuraciones, ¿no? Y cuando observamos se queda solo en una, ¿no? Un poco así, digamos, humorístico, ¿no? Y finalmente, el llamado principio antrópico, no de la entropía, sino del hombre, de la antropos. ¿Qué es el principio antrópico? Y con esto acabo. Fijaros, en el estudio de la cosmología, los científicos han identificado 14 constantes cosmológicas que no han variado jamás a lo largo de la historia del universo. La gravedad, la velocidad de la luz, la carga del electrón, la masa del protón, ¿no? Toda una serie de características, así hasta 14. Y los científicos dijeron, vamos a hacer un programa de ordenador en el que vamos a simular el Big Bang y el desarrollo del universo. Y vamos a poner todas estas 14 constantes para ver si efectivamente son estas las que dirigen el desarrollo del universo tal como lo conocemos. Y efectivamente, en ese programa, con esas 14 constantes en sus valores correctos, pues daba lugar en la simulación a un universo como el nuestro. Y dijeron, pues ahora lo que vamos a hacer es coger una de estas variables, una de las 14, y la vamos a variar en un 0,001%, una milésima de su valor. La volvemos a introducir y a ver qué pasa. Bueno, pues el resultado de la simulación es que con esa variable infinitesimal, el universo que aparece es totalmente distinto al nuestro e incapaz de albergar vida. Dicen, bueno, igual ha sido casualidad, vamos a probar con otra, ¿no? Probamos con otra, variamos 0,001% su valor, mismo resultado. Un universo completamente distinto al nuestro y sin capacidad para albergar vida. Y luego todas las combinaciones que se os ocurra. Pues si ha aumentado la masa del protón, voy a disminuir la gravedad para ver si los mismos resultados. Conclusiones del principio entrópico. Bueno, aquí está sucediendo algo en el que parece que estas 14 constantes están perfectamente ajustadas. ¿Para qué? Para que aparezca la vida. Porque es que cualquier cambio pequeñísimo en cualquiera de estas constantes, la vida no aparece. Y aquí nos encontramos también con el límite entre el dato científico, ¿no? Y la, digamos, interpretación filosófica, teológica, de lo que esto significa. Parece que el universo ha sido creado para el hombre, porque en cualquier otra, digamos, modificación de esas constantes no aparece nada parecido a lo que tenemos hoy, ¿no? Conclusiones. Es importante poder encontrar, ¿no?, un entramado filosófico que haga de intercambiador entre los conceptos científicos y teológicos. Es importante poder establecer relaciones adecuadas entre esos conceptos, porque hay una cosa, por ejemplo, que es inadmisible, ¿no? Fueron los intentos de concordismo a finales del siglo XVIII, principios del XIX, que decían, claro, tenemos aquí los 6 días de la creación, esto cómo encaja, ¿no? Se estaba empezando a descubrir la geología, y dijeron, ya está, 6 días de la creación. Por tanto, ahora, entonces ese concordismo no vale. Tiene que haber una mediación filosófica en la que verdaderamente esto pueda suceder, ¿no? Hemos tenido ejemplos de esto. Por ejemplo, el mismo Papa Juan Pablo II estudió a Tomás de Aquino, luego estudió la fenomenología y el personalismo, porque se daba cuenta
de que la realidad del hombre, en este caso su campo era la ética, era mucho más compleja y necesitaba diferentes aproximaciones. O Jacques Maritain, ¿no?, con su afirmación de unir para distinguir y distinguir para unir, es decir, ciencia y fe son cosas distintas, pero apuntan al mismo objeto de conocimiento. Por tanto, hay que darles el valor adecuado, ¿no? También Newman también tiene alguna reflexión sobre esta cuestión de la unicidad del conocimiento, etc. Pero en cualquier caso, lo importante no es caer en el concordismo, sino en forjar conceptos nuevos que permitan, ¿no?, de alguna manera, esta relación entre estos campos aparentemente tan diversos, pero que apuntan a la misma realidad. Y la unidad de la realidad es la que nos ayuda, pues, en nuestro esfuerzo por conseguir una explicación que, si no llega a ser del todo satisfactoria, por lo menos no tiene que ser contradictoria. Eso es todo. Gracias. Gracias, Miguel. Ufa, un tema muy amplio y quedaría para mucho más. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente, para no perder tiempo y para intentar terminar en la hora, el turno de preguntas a los dos relatores de la mañana, tanto a Ángel como a Miguel. Una de carácter más técnico digital y otro de carácter más filosófico, científico, teológico, ¿no? Pero bueno, creo que puede dar mucho juego. Los dos relatores hablan italiano y español, por lo tanto, cualquier pregunta que hagáis, sea en italiano que en español, la entenderán, ¿no? Pienso que sí. Pues como hicimos ayer, levantéis la mano, os pasarán el micrófono y hacéis las preguntas que consideréis oportunas. Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Gamboa. La pregunta es más dirigida a Ángel. En el momento de tu intervención has dicho que tenemos que tener siempre el control de la máquina. Pero yo me pregunto si realmente estamos en disposición de controlar la evolución de las máquinas para evitar perder el control de ellas. O sea, si va a llegar un momento en el que me remito a una ficción que es la película Terminator, la primera de todas, en la que realmente llega un momento en que, ¿por qué llega el Terminator? Porque ha habido alguien que se le ha ido la mano y ha perdido el control de la máquina. ¿Va a llegar ese momento? Se oye, ¿no? Buena pregunta, ¿no? Como decía un poco en la presentación, en la conclusión, pues depende de nosotros, claramente. Recordar que la máquina es tonta, ¿vale? En el sentido de no tiene objetivos, los objetivos se los damos nosotros, ¿vale? Ahí corren unos programas, unos algoritmos, más o menos sofisticados, y tiene un resultado final. Si nosotros, como decíamos, ponemos criterios, somos rigurosos en ese diseño del algoritmo, y cuanto más sofisticados, más rigurosos somos, ¿vale? Somos críticos en todo ese proceso, somos transparentes también para saber qué es lo que está ocurriendo dentro de esa caja negra, pues podremos, digamos, controlar. Todo va a depender de nosotros, qué es lo que queramos. O sea, igual que en el dibujo final ponía, oye, ¿quién humanización o quién robotización? Hay muchos, digamos, favorecedores del tema de la robotización y que quieren, digamos, apuestan realmente por un transhumanismo y quieren estar totalmente inyectados dentro con unos chips y con esto porque quieren sentir y pues eso, ¿no? La naturaleza y ese olor de las olas y bueno, 20.000 cosas y tal. Es todo muy respetable, pero ¿dónde queremos posicionarnos? Depende de nosotros, ¿no? Todos tenemos la elección, o sea, esa es la gran ventaja, ¿no? O sea, somos libres, o sea, como seres vivos. La gran diferencia es que somos libres para decidir y por tanto va a depender de nosotros. Y por eso es el tema de la educación que decía antes.
si educamos desde un principio y cuanto antes, podemos saber y decir, oye, hasta aquí es donde puedo llegar. Si me paso, voy a tener un riesgo. Y tengo que ser consecuente, ¿no? ¿Dónde queremos? Pues dependerá de nosotros. Y evidentemente, si dejamos el control en la máquina, nos podemos esperar cualquier cosa. O sea, sobre todo porque no hay, lo que decía, no hay un botón de marcha atrás con este tipo de tecnología, un botón de marcha atrás donde pueda deshacer esos efectos perversos. ¿Entiendes? O sea, esto es como lo del avión. Es decir, llega un momento y dice, punto de no retorno, ya tienes que seguir, ¿no? Bueno, esperemos che lo hagamos bene. Mi chiamo Vilma, io ho un amico negli Stati Uniti che l'hanno preso alla Columbus University per fare dei microchip da inserire nel corpo dei soldati americani, perché così aumentava la capacità visiva, la capacità, varie capacità dell'essere umano. Allora, fino a quando siamo noi che scegliamo e fino a quando non sono poi le grandi scelte politiche internazionali che decidono anche quello che subiamo. Grazie. Sì, quello è vero, diciamo, una parte è da, diciamo, fino a dove, diciamo, la frontiera da noi, dove ci sono gli altri, no? Quindi nella esposizione ho detto che non solo è di una parte, diciamo, delle technology quello che devono decidere soprattutto dove è lo sviluppo di questa tecnologia. Dobbiamo mettere tutte le stakeholder, tutte le parti interessate insieme, non solo la parte tecnologica, anche la parte filosofica, che sull'esposizione anche di Miguel più precisa, no? Su questo dialogo scienza-fede, e anche le altre parti, anche le istituzioni politiche, anche tutti insieme, perché alla fine, diciamo, dobbiamo andare su un stesso percorso. Quindi se siamo tutti guardando sullo stesso oggettivo, benissimo. Se uno guarda a destra e un altro a sinistra, diciamo, arriveremo, non lo sappiamo dove, no? Quindi è importante, questa è la parte del dialogo che ho detto sull'esposizione, che bisognerebbe essere una parte molto importante, precisa. Sí, buenos días, soy Jordi Barcia de Radio Nacional de España. En realidad quería recoger un poco la pregunta que han hecho los dos predecesores. Parece que cuando hablamos de nosotros, ¿no? De que somos nosotros los que tenemos que controlar la evolución de la inteligencia artificial para no desembocar en la singularidad. Pero ¿qué es nosotros? En el sentido en que parece que Europa es la única que está verdaderamente interesada en regular todo este sector. En los Estados Unidos la evolución de todo esto está en manos de grandes corporaciones, está DeepMind de Google, por ejemplo, o Elon Musk, que tiene este proyecto Neuralink también, y queremos pensar que en un entorno de baja regulación en los Estados Unidos se van a dejar llevar por sus propios intereses y por la generación de beneficio económico. Y por otro lado tenemos a China, que parece interpretar la evolución de la inteligencia artificial como una cuestión de poder mundial. Por tanto, no creo que se plantee estos dilemas éticos de dónde vamos, sino que intenta llegar el primero antes que los demás, ¿no? Por tanto, bueno, no sé cómo podemos sentarnos y decidir si esto se debe regular, si no, cuando hay intereses y visiones tan contrapuestas. Y una segunda pregunta para usted también. Querría saber qué está haciendo el Pontificio Consejo de la Cultura al respecto, si está contactando con los interesados en la materia y intentar influir de alguna manera en la línea que pueda adoptar todo esto. Y tendría una pregunta para Miquel también. Si se distingue por algo el método científico es por adoptar paradigmas que son los que mejor explican la realidad en función de los datos disponibles. La teoría de la mecánica cuántica, como ha dicho usted, es un ejemplo. Es absolutamente loca, pero en base a esa teoría se ha construido buena parte de la evolución tecnológica de los últimos años. Por tanto, bueno, es la que ahora mismo mejor explica la realidad. Pero puede que en el futuro aparezcan otras. Y ha habido revoluciones en el pasado, revoluciones científicas, que nos han hecho destruir paradigmas para
para crear otros nuevos. No es posible que en esta evolución científica en algún momento se pueda alcanzar puntos de confluencia con la fe o explicar científicamente terrenos que ahora mismo solo se pueden explicar a través de la fe. Gracias. Sí, es exactamente. Es decir, aquí hay una palabra que usted ha dicho que es importantísima, que da muchos quebraderos de cabeza a los científicos, que es una teoría que explica. ¿Qué significa explicar, ¿no? Porque aquí hay también un gran debate entre si las teorías científicas realmente describen la realidad tal como es, o bien aquellas, digamos, características que nosotros proyectamos, ¿no? Es decir, desde un punto de vista instrumentalista, desde un punto de vista meramente fenomenológico. La realidad que describe la ciencia es la realidad real. Esto hay un gran debate epistemológico. Y efectivamente, o sea, la física cuántica es el mejor paradigma que explica actualmente cómo funcionan pues muchas de las cosas que utilizamos, pero hay una anécdota medio leyenda, ¿no? Entre los físicos que dicen, están montando microchips, ¿no? Y tal, y dice, oye, pero ¿tú te das cuenta que todavía no sabemos qué significa la mecánica cuántica? Y el otro dice, tú calla y calcula que esto funciona, ¿no? Es decir, todo el instrumentalismo también, ¿no? O sea, que una cosa funcione no significa que sepamos cuál es la realidad última y el porqué de ese funcionamiento. Y efectivamente, aquí también hay una visión de la ciencia que pensamos que es un progreso constante, ¿no? Hacia arriba. Y la historia, esto Thomas Kuhn con su estructura de las revoluciones científicas, nos muestra que el avance de la ciencia tiene un gran componente sociológico, ¿no? De los preconceptos que esa generación de científicos tienen, permiten proyectar esos preconceptos en las teorías que van a intentar explicar, ¿no? Esa realidad. Por tanto, podemos pensar perfectamente que no estamos ante la última posibilidad explicativa respecto al componente último de la materia en la física cuántica. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Sobre las dos preguntas que me hacías, sobre la primera, vamos a ver, ciertamente digamos hay una lucha, hay una carrera por el tema del liderazgo tecnológico en estas tecnologías muy grande, y además hay dos bloques claramente definidos. O sea, uno es el mundo occidental con los Estados Unidos a la cabeza en cuanto a avance tecnológico, ¿vale? O sea, y otro en el mundo oriental, sobre todo con China. Y ahí hay auténticas guerras por posicionarse en quién es efectivamente el líder, ¿no? Pues con un lógico beneficio comercial, sobre todo porque el primero que llega va a imponer, entre comillas, lo suyo. Luego me comentabas el tema de la Unión Europea y de todo el tema de regulación. Ciertamente la Unión Europea no está, o está, digamos, un escalón un poquito más atrás en cuanto a esa innovación, pero vamos, que tampoco es que sea, hay mucha innovación también tecnológica aquí, pero sí es cierto que la Unión Europea está llevando el liderazgo en materia regulatoria. Esto nada más es un tema de timing, ¿no? O sea, bueno, pues dos partes que están luchando por a ver quién llega y se pone, y luego, pues oye, una, que es la Unión Europea con el tema normativo. Pero sí se empieza, o por lo menos lo que conocemos, obviamente estamos más próximos, por similitud, por tradición, etcétera, más próxima a, digamos, en el mundo occidental, a lo que pasa en Estados Unidos, y sí está empezando a haber movimientos y, digamos, desarrollo normativo específico sobre el tema de la inteligencia artificial. Lógicamente, aquí llevamos un poco la delantera, pero bueno, aquí también hay un diálogo, por decirlo de una manera, oye, estas tecnologías se deben autorregular o
debe haber una regulación ex proceso sobre ello. Yo creo, y ahí pues es la dualidad que hemos estado viendo, los dos lados de la moneda. Ahora, yo sí creo que, digamos, por el crecimiento exponencial que está teniendo, las implicaciones, sí debe y llegará una regulación específica para un poco poner coto, ¿vale? Y bueno, una cosa no quita la otra. Es cierto que las empresas, pues lógicamente tienen, pues, ya lo comenté antes, digamos, está en su ADN el tema de conseguir unos beneficios y tal, pero eso no quiere decir que sea barra libre y a costa de cualquier cosa, ¿no? Y ahí mucho tiene que decir, lógicamente, el consumidor final. Por eso es el tema este de generar esta sensibilidad. Porque por mucho que sea, pues oye, todas estas empresas punteras, tecnológicas y tal, si al final el consumidor al final dice, oye, yo ante este producto y este otro, que son muy similares, ¿vale? Una de ellas es éticamente responsable y la otra no, pues yo me decanto por esta otra. ¿Entiendes? O sea, entonces, si es cierto que las empresas, desde hace pues ya algunos años, están empezando a hacer un zoom out, ¿vale? O sea, es decir, cogiendo más perspectiva y decir, oye, a lo mejor estamos yendo muy rápido en todo este desarrollo como pollo sin cabeza y sin saber hasta dónde vamos. O sea, vamos a llegar a parar un poco y ver, vale, estamos con este desarrollo, cuáles son las implicaciones, qué tiene, qué no, y demás, ¿no? Entonces, bueno, cuando decimos nosotros, somos como consumidores, porque al final, consumidor final, si una empresa, digamos, el consumidor final no tiene una aceptación, ¿vale? Por eso, estate seguro que no va a ir por ese camino. Entonces, bueno, ahí tenemos que hacer presión todos, desde las instituciones, desde nosotros como consumidores, que usamos los móviles y tal, y que tenemos esa capacidad de decidir, oye, no, pues aunque me cueste un poco más caro esto, ¿vale? O sea, pues lo voy a elegir porque sé que éticamente es responsable, ¿no? Y hay cierta corriente, ¿no? Cuando me comentas el tema que hacemos del Pontificio Consejo de la Cultura, ¿no? Que era la otra pregunta. Bueno, yo te digo, nosotros no somos los únicos dentro de la Curia Romana, ¿no?, que estamos trabajando sobre el tema de inteligencia artificial. Hay distintos dicasterios, cada uno en su ámbito de responsabilidad, tratando y analizando los impactos y demás. Nosotros, como somos cultura, y es un término bastante amplio, pues que recoge desde el arte, música, bueno, es una especie de cajón desastre, ¿no? O sea, a veces donde cabe todo. En la parte de la cultura, sobre todo, nosotros lo hemos focalizado sobre la parte de diálogo, ¿no? Y con una misión clara de primero entenderlo bien, ¿vale? Poner a las partes en conversación, el mundo tecnológico con otras ramas del saber, sobre todo filosofía, teología, antropología, etcétera, pues para entender esas diferencias entre el hombre y la máquina. Y una vez teniendo estas ideas, pues a actuar, ¿no? Yo también en otro foro estaba comentando que evidentemente no nos podemos quedar solo en el foro de reflexión filosófica, ¿no? O sea, esto en un cierto momento habrá que llegar y bajarlo a la sociedad en general. O sea, habrá que bajarlo a la comunidad. Y cuando digo a la comunidad, es a las empresas, ¿vale? O sea, al público en general, objetivo. Yo creo que va a haber un reto bastante grande. Bueno, yo, digamos, en mi capacidad lucho internamente en el que esto probablemente a las conferencias episcopales de todos los países pues tiene que llegar para que efectivamente todos vosotros, cuando vayáis en diócesis y demás, trasladarlo en un lenguaje sencillo, digamos, a la comunidad, ¿no? O sea, no nos podemos quedar nada más que en ese análisis o con esa reflexión teórica, ¿vale? O sea, la parte ya un poco más de trasladarla a esa parte práctica, bueno, hay una parte efectivamente esta que he comentado, pero hay otra que trasladarla en el mundo de la empresa, etcétera, no nos va a corresponder a nosotros, o digamos a la Santa Sede, desde un punto de vista de implementación, pero sí participar con pues, aquellas entidades que estarán encargadas de ello. Pero quizás yo esto lo veo más
o tal en esta situación, un poco pues, más en un medio plazo, más medio a largo plazo. Ahora nosotros en el corto plazo, sobre todo estamos focalizados a entender y sobre todo cuáles son esas implicaciones. Hola, buenos días. Soy Musén Pau, soy ingeniero y soy también presbítero. Mi pregunta, bueno, está dirigida sobre todo al señor Ángel, pero bueno, a los dos ponentes de esta mañana, sentiros libres de responder. Alrededor de la cuestión de la informática, de la evolución del hombre, me parece más que es una pregunta de tipo antropológico que no de tipo moral. Si nos quedamos en una respuesta moral, podemos tener el problema de crear una división dentro de la sociedad, una sociedad que avance con la tecnología y una sociedad que se quede atrás, tipo Amish, que ha pasado en la historia, de que no acepta cómo evoluciona la tecnología y decide pues no seguir con esta evolución. Por eso me parece más que la respuesta tiene que ir por la cuestión antropológica. Y desde la filosofía, la evolución tecnológica tiene un gran aliado, que es el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es como la gran filosofía que vive en toda la sociedad atea, agnóstica, que no sigue ninguna espiritualidad, pero que un poco la podemos encajar dentro de esta gran filosofía. Y uno de los grandes pensamientos del materialismo dialéctico es el perfeccionamiento del hombre, mediante sea cual sea el tipo tecnológico, humano, científico, humanístico, perfeccionar el hombre. Por eso la filosofía ve en la tecnología un aliado para perfeccionar el hombre. Mi pregunta es, ¿hacia dónde va el hombre? Dentro de los grandes 4 paradigmas transhumanos, los NIBC, nanotecnología, biología, informática, comunicación, vosotros, ¿hacia dónde veis que evoluciona el hombre y cómo una filosofía cristiana tiene que dar respuesta ante la propuesta, una respuesta filosófica, una respuesta fundamentada ante los desafíos? No solo una respuesta moral, que sería una respuesta en contra o a favor de cierta tecnología, sino una respuesta que sepa confrontarse con la filosofía que hay detrás de esta evolución. Gracias. El próximo año hacemos unas jornadas sobre este planteamiento, quiero decir, dad una respuesta breve, porque tenemos 2 preguntas más para llegar en horario. Bueno, yo simplemente en cuanto al mejoramiento, ¿no? A nivel... Porque el mejoramiento está en todo, ¿no? La ropa, las gafas, la medicina. El problema es cuando esto va de piel hacia adentro, ¿no? Digamos, de alguna manera, con implantes pues sí, tecnológicos. En cualquier caso, hay que tener en cuenta filosóficamente la unidad del hombre. Porque hay un dato muy curioso, y es que hoy en día se están haciendo trasplantes de manos y de brazos, ¿no? O sea, una cosa que corresponde orgánicamente con el que ha perdido el brazo y le trasplantan otro. Pues hay personas que a los 3 días de haberse trasplantado vayan al hospital y dicen, quíteme este brazo porque no es mío. No hay una integración. Entonces, esa integración que se da a nivel biológico de una manera clarísima, veremos cómo se puede dar a nivel tecnológico también. Que el hombre, digamos, con su raciocinio pueda aceptar y que el cuerpo también pueda asumir. Esa relación con la unidad de ese estado de perfeccionamiento del hombre es fundamental. Yo, por complementar un poco cuando decía sobre la parte antropológica, estoy de acuerdo. O sea, de hecho, nosotros en el Consejo Pontificio, sobre todo, bueno, yo soy tecnólogo, ¿vale? Pero asisto en los foros que tenemos con académicos, sobre todo americanos, que estamos trabajando con ellos, en algunas discusiones antropológicas y filosóficas que yo
alucino. O sea, vamos, me pierdo, claro. Yo creía que acostumbrado al 2 más 2 igual a 4, digo, nada, yo más o menos pues sí sé pensar y tal. Claro, es que llegas ahí, te metes en unas discusiones, sinceramente me pierdo, lo tengo que leer 2 veces y 4 porque vienes en inglés. Entonces, para intentar razonar con lo que, digamos, hay todo un análisis antropológico sobre el tema de la conciencia que yo alucino, ¿vale? O sea, porque yo también estoy aprendiendo, ya te digo, o sea, desde este punto de vista. Ahora, es cierto, con el tema de que decías de la moralidad o la ética, por decirlo de un modo, claro, es un poco subjetivo, es decir, para nosotros, llamémonos, claro, tradición cristiana, podemos tener un entendimiento, pero para un budista, taoísta, lo que sea, ¿qué es eso de, o sea, a lo mejor el pensamiento que tiene, o digamos el conocimiento de lo que es ético y moral, pues a lo mejor no es tan igual que nosotros, ¿no? Por eso nosotros, por ejemplo, en el proyecto nuestro, es un proyecto global y transversal, es decir, queremos que lo que entendemos en el mundo occidental, por una cosa, también, oye, pues pueda ser, y el punto de vista más o menos estemos alineados. Es decir, lo que sí está claro es que, por ejemplo, dentro de la tradición nuestra cristiana y católica, pues oye, valen todos y cada una de las partes, ¿no? Está, digamos, el Evangelio de San Lucas, la parábola de las ovejas perdidas, ¿no? O sea, que vas, dejas las 99 y vas por la perdida y te alegras por ello. Por lo que nosotros tenemos que conseguir, o sea, dentro de nuestra tradición, es muy importante, ¿vale? O sea, toda la sociedad como tal, pero es importante cada una de las partes. Y por eso se ha hecho, o hacemos bastante hincapié en el tema de las vulnerabilidades y tal, y no dejar atrás los más desfavorecidos. Mientras que pues, en las culturas a lo mejor orientales, pues un poco miran, pues oye, lo de los... Oye, en general más o menos estamos bien. Bueno, pues habrán unos que estén un poquito peor y unos un poquito mejor, la teoría de las medias, ¿no? Oye, si yo me como un pollo y tú no te lo comes, pues al final nos hemos comido medio pollo cada uno. No, no es verdad, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas son las que tenemos un poco, o intentamos contrastar para, digamos, en la idea de ese bien común, ¿no? O sea, de ese foco. Y luego sobre qué parte, si es la nanotecnología, la biotecnología y tal, bueno, yo ahí considero que, como digo, va a depender mucho también de intereses económicos, insisto, de las empresas que ya hay detrás, porque al final son las que tienen los recursos, ¿no? Lo único es que nosotros tenemos que ir detrás para que efectivamente ese gap no sea tan grande, sino, oye, estemos lo más pegados y para poder corregir sobre, digamos, el camino en el que tenemos que ir. Bueno, esa es un poco la visión que tengo. No hay una bola, efectivamente, que diga va a ir por aquí o va a ir por allá, pero tenemos que actuar. Abbiamo due, direi, ultime domande prenotate. Vittoria, no? Esto, lei, anche. Buenos días. Mi pregunta es para el padre Miquel. Nuestra sociedad se ha caracterizado un poco por un cierto cientificismo, una fe ciega en la ciencia, buscar respuestas en la ciencia, y la pandemia ha roto un poco esa tendencia humana, ¿no? Quería saber si usted está de acuerdo con esto y cómo el comunicar también los resultados de la ciencia puede hacer que se pierda esa confianza ciega, porque va cambiando tan rápidamente los resultados de la ciencia que es complicado dar certezas en algo que se supone que tiene que ser. Sí, efectivamente, la primera pregunta, efectivamente la pandemia ha cambiado la percepción de la realidad porque ha sido un elemento que ha escapado a nuestro control, ¿no? Una de las características de las funciones de la ciencia es que controlamos lo que hay a nuestro alrededor, porque lo conocemos, lo manipulamos, ¿no? lo inhibimos o lo activamos. Pero efectivamente, o sea, yo estoy de párroco también en Barcelona
y experimentas gente que viene, que hacía años que no se acercaba a la iglesia y ahora se está acercando, ¿no? Por esta percepción precisamente de incontrolabilidad, ¿no? Y, o sea, es verdad que en una sociedad secularizada, en la que Dios desaparece del horizonte, es el hombre quien tiene que controlar, el que pesa sobre sus espaldas el sentido de la vida que está viviendo, ¿no? Efectivamente. Y la segunda pregunta, perdón. ¿Cómo comunicar? Ciertamente. Esto realmente es un problema muy gordo, porque es muy, digamos, a mí me enerva mucho cuando aparece en la prensa, en unos ratones se ha reducido el tumor tal, ya tenemos remedio para el cáncer. Bueno, oiga, pero, o sea, un estudio científico de un medicamento dura 10 años, porque hay que estudiarlo en diferentes animales, en toda la escala animal, efectos secundarios. O sea, yo creo que efectivamente la ciencia está tomando la bandera de la salvación, que no es hoy, pero tranquilo, será mañana. Y esto, claro, alimenta la esperanza de la gente, pero sabiendo que ese mañana está muy prolongado en el tiempo. Eso es totalmente verdad. Y de hecho el cientificismo muchas veces es un reduccionismo de la ciencia, porque el científico auténtico, cuanto más investiga, más interrogantes se le abren. Eso está clarísimo. En ese sentido hay un reduccionismo, un populismo de la ciencia también, ¿eh? Los divulgadores científicos que te dicen la ley, pero no todo lo que hay detrás y todas las dificultades que comporta, ¿no? O sea que la comunicación en ese sentido es importantísima también. Sì, sono Umberto, sono un docente di economia. Vorrei fare una domanda sia a Don Fuentes che a Ferrer. Intanto congratulazioni, perché entrambi gli interventi sono stati veramente molto interessanti e credo che abbiamo imparato molto. La prima domanda che le faccio, padre: io vedo che il problema della scienza e della fede sia un problema di tutti noi oggi, che viviamo con drammaticità gli eventi di ogni giorno. Però vediamo anche, come ha detto l'ultimo intervento, c'è una grande rincorsa della scienza, no? I tempi di attuazione di nuove macchine, nuovi meccanismi, nuovi principi sono talmente rapidi che facciamo fatica ad abituarci, soprattutto a condividerli, a saperli valorizzare. Più difficile è capire il rapporto che si può venire a creare in maniera costruttiva tra la fede e la scienza. Nel senso che noi oggi, a me personalmente piacerebbe pensare che questa fede, ora non voglio parlare come cristiano, come cattolico, ma che questa fede contenga 14 elementi del principio antropico, in qualche modo. 14 principi che fossero riconosciuti dalle altre fedi. Noi non possiamo immaginare che la nostra fede sia l'unica esistente. Non è così, non è stata così. E non credo neanche che questa sia la soluzione. Ognuno credo debba rimanere, anche se io parlo in una situazione in cui ovviamente siamo tutti da una parte, ma credo che ci sia un profondo senso di costruire 14 quindi elementi che possono unire le fedi per avvicinare proprio il nostro modo di guardare la scienza. Prima domanda. La seconda domanda. Non sono tanto così. Io sono un economista, lei come base è un ingegnere. Ora, se io guardo a quello che è la realtà di oggi, e mi riferisco soprattutto all'ultima fase che lei ha messo in evidenza nel suo percorso di ricostruzione, no? Storica, digitalizzazione. Quello che guardiamo è che questa società oggi costruisce soprattutto disuguaglianze. Cioè di 7 e passa miliardi di popolazione, quante persone sono informate, sono istruite
alla digitalizzazione, 0,000. E questo cosa crea? Crea una società che sta evolvendo enormemente in termini di Internet of Things, cloud, robotica, tutto quello che sappiamo è la nuova tecnologia, ma quanto ne siamo noi informati, possessori, in grado di come dire, vivere questi processi in modo etico, in modo che i benefici di questo sviluppo sono alla portata di tutti, ma in realtà non è questo. La disuguaglianza che noi studiamo è in crescita, nonostante, almeno fino a pochi anni fa, il numero dei poveri si è ridotto nel tempo, ma le disuguaglianze stanno aumentando ed è molto probabile, proprio perché la scienza tende a favorire alcuni sviluppi che sono anche forse utili, necessari, ma che vedono distanti la gran parte della popolazione. Da un unico esempio, quindi termine. Si parla tanto di digitalizzazione, c'è qualcosa che io proprio provo un grande fastidio quando sento parlare della digitalizzazione, che non solo ci viene a noi proposta every day, ogni giorno noi dobbiamo diventare più digitalizzati, ma viene proposta anche ai paesi in via di sviluppo. Se lei legge i documenti della Banca Mondiale, anche nei confronti di paesi che sono molto diversi da noi, molto distanti da noi, come sono i paesi del Nord Africa, del Medio e vicino Oriente, si propone la digitalizzazione per lo sviluppo della loro economia. Ma di che cosa parliamo? Di qualcosa che non ha nessun senso, perché parlare di digitalizzazione significa parlare di un'unica cosa, democrazia. E fin quando non c'è democrazia, lei i dati li utilizza per altri scopi. Tutto qui. Bien, lo que usted propone en estos 14 presupuestos, ¿no?, universales es una bonita analogía, ¿no?, entre el principio antrópico y aquello que toda persona podría estar de acuerdo, ¿no?, como base humana, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el problema de la ciencia y la fe es un problema del mundo occidental. Hay otras culturas que no tienen este problema, porque entienden que la ciencia no es parte fundamental de, digamos, su estructura antropológica, ¿no?, y el destino de su vida. Por tanto, aquí es verdad que el elemento común yo creo que sería la antropología, ¿no?, porque cualquier persona, ¿no?, hecha imagen y semejanza de Dios, pues tiene un deseo de felicidad, por ejemplo, necesita que en su vida haya un horizonte de sentido, necesita amar y ser amado, ¿no? Es decir, toda una serie de cuestiones que serían elementos comunes a toda la población universal, ¿no? Y luego a partir de ahí sería, con la razón, ir viendo los diferentes tipos de religiones, las que verdaderamente responden a esa problemática humana, ¿no? Es decir, que el diálogo surgiera no partiendo de las opciones que hay, sino de la necesidad del hombre. Eso yo creo que sería lo más adecuado para producir esta analogía, ¿no?, en la que verdaderamente todo el mundo se pudiera sentir reconocido. Brevemente, il discorso di questo della digitalizzazione. Diciamo che secondo me è vero, secondo me io vedo due punti di vista, no?, sulla digitalizzazione. Uno, l'ho detto nell'esposizione, che dovrebbe mettere un fuoco importante sulla parte dell'educazione, soprattutto quello che vengono ragazzini, giovani, eccetera, che fanno il proprio uso, però poi ci siamo tanti altri che siamo nati in un altro tempo, eccetera, che non è abituati all'uso di questo tipo di macchina o di apparecchio, eccetera, sia telefonino sia qualcosa, che si deve fare un aggiornamento, no? Nel senso di fare un uso proprio di questo tipo di apparecchi, no? Di modo, no? Quando si parla un po' di soprattutto questo si vede
nell'impatto sul lavoro, no? C'è una parte importante quando si dice c'è un lavoro degno, no? Nel senso di dire ok, che non mi sostituisce, se no che fa un complemento, no? A quella parte del lavoro. È vero che tutti questi che lavorano c'è un rischio che perdono, ci sia una possibilità di perdita di lavoro per motivo della tecnologia, quindi si deve fare un aggiornamento. Quindi infatti noi adesso non sappiamo in questo momento quale sarà il tipo di lavoro da 10 o 15 anni fa, della stessa maniera che 10-15 anni fa non si sapeva qual era il tipo di lavoro, no? Il tipo di lavoro si va continuamente sviluppando, anche se andiamo indietro alla prima rivoluzione o seconda rivoluzione industriale, c'era un cambiamento della stessa maniera. Quindi si deve fare un aggiornamento, una transizione propria su questo, no? Percorso. Poi quando si parla di digitalizzazione nel mondo, nella società, nei governi, paesi, eccetera, quello vuole dire, secondo me, diciamo di affrontare quello che la tecnologia ci mette, diciamo, in mano. Quindi è molto difficile adesso nel mondo in cui siamo che tutto va in una direzione di andare indietro o di una maniera diciamo, diversa su questa. Io sto parlando ogni tanto con le persone e le ho detto, io ho 2 figli, no? Ragazzi, no? 21 e 18 anni, quindi io non posso dire no, non usi questo smartphone, non vedi questo, non vai sull'internet, eccetera, perché è impossibile. Quindi è impossibile perché il mondo va su questa direzione. Quindi questo che dobbiamo fare è, ok, c'è questa la situazione, quindi facciamo un'educazione propria per fare un uso responsabile e così loro possono usare della migliore maniera. Quindi quando parliamo di digitalizzazione in un mondo globale, diciamo, è un po' di dire in questo senso, perché se no tutto il mondo sviluppato, diciamo così, va in una direzione e poi questa differenza, questa vulnerabilità, eccetera, si fa più grande. Quindi un po' l'idea è di accortare, di farle più, diciamo, più stretto, che non sia una parte del mondo va in una direzione e l'altro va in un'altra. Ok, il tempo è finito, quindi abbiamo tutti fame. Ringrazio di cuore davvero i vostri interventi e soprattutto la risposta a queste domande. Credo che sia stata una mattina abbastanza completa. Questo pomeriggio cambiamo assolutamente di argomento, ma non per il cambio vuol dire che sia meno interessante, no? Alle 16 abbiamo un incontro con la dottoressa Sofia Cubi che ci parlerà di libertà religiosa nel mondo e in concreto la situazione dei cristiani nel mondo. Molto interessante perché ha una conoscenza fantastica di questo campo. Lei è proprio un'esperta in questo argomento. Dopodiché il professor Zamagni, Stefano Zamagni, economista, lei lo conosce, immagino che non bisogna presentazione, che viene apposta da Milano e poi se ne torna subito a Bologna perché c'ha domani un altro appuntamento alla diocesi di Bologna, ci parlerà di economia alla misura della persona. Tutta un'idea di economia che punta sull'uomo e non soltanto sulle cifre o i numeri, no? Diciamo che il pensiero di Papa Francesco riguardo all'economia c'è tanto di Zamagni dietro, penso. Quindi saranno due relazioni molto interessanti. Il turno di domande li faremo una e una, perché il professor Zamagni arriverà giusto nell'orario e quindi ne faremo con ogni relatore le domande specifiche della relazione, non come adesso che abbiamo fatto con tutti e due perché avevano qualcosa in comune, no? Allora, ancora una volta vi ringrazio della vostra partecipazione in questa maratona che continua questo pomeriggio. Vi aspetto a tutti e a tutte in questo pomeriggio e saremo lieti di accogliervi di nuovo dopo pranzo. Grazie, ci vediamo alle 16.